también y que ustedes puedan tener también algo con qué anotar y pues que vayan ustedes acomodándose para la clase. Recuerden que podemos hacer preguntas durante la clase y al final también va a haber un tiempo especial para preguntas y respuestas. Entonces, vamos a pedirle a Rodil, no sé si estás ahí disponible, Rodil, porque estoy viendo la foto, pero si estás por ahí, a ver si nos diriges en oración, por favor. Sí, cómo no. Sí. Oremos. Sí. Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de poder reunirnos desde diferentes países, de diferentes partes de América, Señor. Te pedimos que bendigas al hermano Rey en la exposición de la clase de esta noche. Te pedimos también que nos permitas a todos tener una mente abierta, ágil también, Señor, para comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe en el entendimiento de todo lo que vamos a aprender esta noche. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Rodil. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a tener un tema muy interesante en esta noche, tarde-noche. Y el tema es construyendo tu línea del tiempo. Vamos a ir explicando paso a paso lo que es la línea del tiempo. Antes vamos a recordar las 3 preguntas que vimos la semana pasada y antepasada. Esas 3 preguntas importantísimas. A ver si Rosario nos puede decir cuál fue la primera pregunta y cuál es la respuesta. Yo sé quién soy y soy un pensamiento y soy creación, bueno, pues soy una creación de Dios, soy un pensamiento de Él y Ajá. soy hijo de Dios también. Hija de Dios, ajá. Eres heredera también, ¿verdad? Hermana de Cristo, excelente, excelente. A ver, ¿quién más nos quiere compartir? ¿Cuál es la segunda pregunta y la respuesta? ¿De dónde vengo? Ah, ¿de dónde vienes? Ok. Vengo de Dios. Él me formó en el vientre de mi madre y me dio a elegir un destino y un propósito en él. Ah, ok. Muy excelente, excelente. Ahí estamos resumiendo en ciertas frases lo que vimos en diferentes clases, pero desarrollando bien el tema. Muy bien, entonces, Juan Carlos, le vamos a pedir a Juan Carlos que nos hable de la tercera pregunta y cuál es su respuesta. ¿Dónde voy? ¿Dónde vas, Juan Carlos? No, era la tercera. Sí, está bien. Y pues voy al reino del Todopoderoso por medio de su sangre y el gran sacrificio. Ajá. Ok. Voy a una vida eterna, a las bodas del Cordero. Ujú, ujú. Ujú. Qué bueno. ¿Qué es, Juan Carlos, qué es más importante? ¿El lugar a donde vamos o quién vamos o con quién vamos a estar? ¿Con quién? Bueno, es que todo va implícito, ¿no? Ajá. Vamos con el Todopoderoso y vamos a estar adorándole todo el tiempo. Sí, sí. Excelente. Muchas gracias. Pues recuerden una cosa, la Biblia nos enseña claramente que nosotros vamos a estar con Cristo y Él está en la Nueva Jerusalén. Estamos hablando de lo que va a suceder, pero estamos hablando tal como nos lo describe el libro de Apocalipsis, que nos enseña que va a haber la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, y allí hay una ciudad de la cual Cristo nos habló. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y al Padre le dijo que donde yo esté, también quiero que ellos estén. Somos el cuerpo de Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales. En fin, nosotros vamos a estar juntamente con Cristo. Ahora, hay algo interesante en esto. No toda la gente va a habitar la Nueva Jerusalén. Y eso debemos de tenerlo muy claro. La Biblia habla de que habrá muchas personas que serán salvos y van a tener vida eterna y van a tener el acceso a Dios, etcétera, pero van a vivir fuera de la ciudad celestial. Y a eso se les llama las naciones. O sea, y ellos van a visitar la ciudad y van a poder entrar y salir y todo, pero quienes vamos a estar allí es la iglesia.
¿verdad? La novia, el cuerpo de Cristo. Es un privilegio grande que el Señor nos ha dado. Si yo siempre digo que si el Señor me hubiera dado a mí la oportunidad, me hubiera dicho en qué época de la vida de la humanidad te hubiera gustado nacer, yo le hubiera dicho en este tiempo donde nací, ahí estoy bien. O sea, no me mueva, ahí estoy bien, porque este es el periodo de la iglesia. Si yo hubiera nacido allá, digamos, a veces pensamos, me hubiera gustado vivir en los tiempos de Abraham, o en los tiempos de Jacob, o en los tiempos de allá mucho más atrás, Noé, Adán. Bueno, hubiera sido interesante, pero jamás hubieras pertenecido al cuerpo de Cristo ni a la iglesia de Dios. Pero este tiempo, es la gracia, es cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón y disfrutamos no solo del acceso a Dios, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sino vamos a tener también un privilegio grande en, digamos, en una forma eterna. Y eso por ser miembro de la iglesia de Dios. El Señor Jesucristo dijo que el más pequeño en la iglesia es mayor que el mayor del Antiguo Testamento, refiriéndose a Juan específicamente. Así que, hermano, te felicito. Tú estás en un lugar, pero preciosísimo dentro del plan de Dios. Y cuando contestamos la pregunta, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿O quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Había algo implícito en todas estas respuestas. Y eso que estaba implícito, a ver si alguien se acuerda, ¿qué es lo que con cada respuesta viene esta información? ¿Qué es lo que Dios nos dio a conocer dando una explicación a estas preguntas? ¿Alguien me quiere decir qué descubrimos al responder estas preguntas? Las tres preguntas. ¿Hay algo importante en ellas? ¿Alguien se acuerda? ¿Es a quién pertenecemos? ¿A quién pertenecemos? Ajá, pero hay algo no tanto de pertenencia, sino que tiene que ver con el futuro de cada uno de nosotros. Que Dios nos ha dado propósito. Exactamente, exactamente. Si Dios me pensó en mí y me permitió nacer de donde vengo, es porque me dio un propósito. O sea, me hizo para, ese es el punto. Y cada una de las preguntas que hicimos y contestamos trae implícito el hecho de que hay un propósito. Y eso quiero que lo tengamos en mente. Yo creo que muchos de nosotros lo sabemos, pero no lo creemos. O sea, ¿cómo es esto? Pues sí, Dios nos da un propósito, sí, pero como que no me da, digamos, una motivación especial como para averiguarlo si realmente yo estoy alcanzando o viviendo el propósito de Dios en mi vida. Y si no, decir, o sea, por lo menos una preocupación de decir, ¿estaré yo caminando los caminos que el Señor quiere que yo camine? ¿Estaré haciendo lo que el Señor quiere que yo haga? ¿O estoy listo para la obra que el Señor me permitió o me trajo a este mundo? Y preguntas como esta son interesantes porque yo sí ya puedo contestar todas mis preguntas existencialistas, sí, pero como cristiano yo necesito saber si estoy haciendo la voluntad de Dios o no estoy haciendo. Puede ser que yo sea una persona exitosa, secularmente hablando, pero espiritualmente hablando, no estoy en el centro de la voluntad de Dios. Y esa debe de ser una preocupación para todos nosotros. Estar seguro de que hacia donde me dirige el Señor en los siguientes años de mi vida aquí en la tierra, es el lugar o es la función o es la tarea para la cual Dios me ha hecho. Entonces,
vamos a tener una herramienta importante. Ahora vamos a ver el tema de la línea del tiempo, construyendo la línea del tiempo. A lo mejor para algunos de ustedes esto es totalmente nuevo. Quizá para otros dirán, ah, no, pues yo ya tengo una idea de lo que es la línea del tiempo. Entonces, vamos a trabajar en esta línea del tiempo. Primero, vamos a hablar sobre las ventajas de tener una línea del tiempo. Luego vamos a hablar de cómo se arma, cómo se hace una línea del tiempo. Y luego vamos a ver unos ejemplos. Y al final les voy a dejar una tarea, que ustedes hagan su propia línea del tiempo. ¿Okay? Vamos a estar trabajando en ese orden allí. El ser humano, digamos la humanidad, mejor dicho, la humanidad está viviendo ciertas etapas en su vida, ha pasado desde sus inicios, han pasado por etapas en las cuales se identifican ciertas cosas. Luego, nosotros estamos, y sabemos por la luz que nos da la palabra de Dios, que estamos viviendo los últimos días. Por lo tanto, la humanidad se está acercando al fin de una etapa de la vida que Dios le ha establecido. Es decir, la etapa de la iglesia está por concluir. Ya no va a haber más oportunidad para seguir sumando al cuerpo de Cristo más personas. Así como lo dice el libro de Hechos, dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, y que estos se incorporaban a las iglesias. Pero va a llegar el momento en que ya no va a ser de esa manera. Ya la iglesia, los santos, nos vamos juntamente con el Señor y estamos por entrar en una nueva etapa. Y con referencia a ese evento del rapto, es que hablamos de que ya estamos en los últimos tiempos. No estamos en el tiempo de la tribulación, obviamente no, pero ya se acerca, ya estamos muy cerca. La humanidad, digámoslo así, es el príncipe de este mundo, es Satanás. Y Satanás ha desarrollado en la mente de la humanidad, ahí en el cerebro de la gente, en los diseños de modas, a través de filosofías, etcétera, ejemplos como artistas, deportistas, personas que surgen y que llegan a ser como influencers, como personas que están afectando las vidas de otros. Con un comentario que haga, ya afecta a mucha gente. Entonces, el mundo supuestamente va hacia un lugar. Se supone que el príncipe de este mundo le está dando dirección al mundo. Pero realmente cuando vemos toda la imagen completa, nos damos cuenta que Dios es soberano y que Dios está llevando a la humanidad, aun cuando individualmente desobedecen, colectivamente la humanidad es muy obediente porque se está acomodando poco a poco a lo que Dios describe en los tiempos venideros. O sea, la humanidad no lo hace a propósito, pero se va acomodando a lo que Dios ha descrito de esta misma humanidad. Entonces, si pusiéramos una línea del tiempo de la humanidad, podríamos hablar de eventos y poder llegar al momento del arrebatamiento. Eso es una línea del tiempo. Ahora, ¿por qué se puede hacer una línea del tiempo? Porque hay un propósito. Una de las cosas que aprendimos al contestar las 3 preguntas importantes fue que nosotros tenemos ¿qué podríamos decir? Una misión que cumplir aquí en la tierra. Dios nos envió para cumplir una misión. Somos sus embajadores y como embajadores se nos han asignado funciones. Entonces la pregunta es, ¿cumpliste con tu misión o estás cumpliendo con tu misión? Y Dios nos ha dado una vida como recurso para poder cumplirla. El asunto es que para muchos ya se nos está acabando la vida. Y la pregunta es, ¿realmente me siento satisfecho de haber cumplido mi tarea? ¿O apenas ahora me estoy dando cuenta que
que yo tenía propósito en la vida. Tenemos que pensar en esto. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Entonces, en esta clase vamos a hablar primeramente que tenemos un propósito, ya lo hemos hecho. Ahora vamos a ver a través de este tema cómo es que Dios ya está trabajando para movernos hacia el cumplimiento de ese propósito. Y Dios viene trabajando. Vamos a ver cómo. Lo que sucede muchas veces es que nosotros vemos ciertas, llamémosle como spot, ciertos puntos de nuestra vida, ciertas áreas de nuestra vida, y ahí nos analizamos. Pero a medida nos alejamos, podemos ver toda la vida de nosotros en un gráfico. Es como cuando a mí me ponen con la nariz enfrente de una pintura y me preguntan que si veo la pintura, que qué me parece la pintura. Digo, bueno, pues por lo menos la zona que estoy viendo está bien, está bonita. Pero a medida alejo mi nariz de la pintura y me voy alejando, estoy apreciando con mucha más claridad todo el cuadro. Y eso es lo que hace la línea del tiempo. Nos salimos para ver qué es lo que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo Dios para llevarme a cumplimiento de eso? Entonces, aquí vamos a obtener ciertos elementos. En la siguiente clase vamos a ir ya como cerrando el camino. Ya no solamente vamos a ver lo que Dios está haciendo, sino hacia dónde me va orientando. Entonces yo voy a tener como una ventana cada vez más angosta. En la clase voy a ir haciendo esto. Vamos reduciendo el enfoque y lo que me va quedando en medio es el propósito de Dios para mi vida. Entonces, en otra clase vamos a ir ya viendo algo más específico todavía, como habilidades, dones, cosas que hago y funcionan, como que reduzco más el enfoque. Y una vez con el enfoque reducido, vamos a definir cuál es mi máxima contribución en esta tierra. ¿Qué es lo que podría decir yo? No, yo tengo que hacer esto antes de morirme, tengo que cumplir esto. Y eso nos va a dar no solamente un propósito en la vida, sino una verdadera motivación por alcanzar a realizar aquello por lo cual Dios me ha puesto acá. Entonces vamos a ver algunos detalles acerca de lo que es la línea del tiempo. ¿Qué es una línea del tiempo? Ustedes tienen ya en su material lo que es una línea del tiempo. Estamos hablando de una herramienta gráfica. Es una forma de graficar la vida de una persona hasta el momento donde está. Entonces, vamos a poner en esa misma línea eventos importantes en la vida de cada uno de nosotros. Cambios, transiciones, cosas que han afectado mi vida de una manera, pero muy, muy fuerte. Entonces, esto me va a permitir a mí tener una perspectiva de lo que Dios está haciendo en mi vida. Así que, ¿qué es importante en la elaboración de la línea del tiempo? Lo importante en esto, hermanos, es que tú tengas una perspectiva divina. En otras palabras, ¿qué está haciendo Dios contigo? Yo sé lo que yo estoy haciendo, pero la pregunta es, ¿qué está haciendo Dios contigo? ¿Hacia dónde te lleva Dios? A veces nosotros nos apartamos. Dios a lo mejor te ha hecho un llamado para servirle y tú estás ocupado en otras cosas. Quizá Dios te ha hecho un llamado no a tiempo completo a servirle en la iglesia o algo así, pero te ha hecho un llamado a un servicio especial y tú estás por otro lado. Entonces, el lugar de la bendición de Dios está aquí y tú andas buscando por otro lado. Lo que necesitamos es hacer que ambos enfoques concuerden y la bendición de Dios va a fluir con toda claridad y con toda libertad. Así que
Eso es lo importante, que nosotros podamos tener la perspectiva de Dios, no con respecto a cierto tema, no, con respecto a mi vida. ¿Qué espera Dios de ti? Que cuando nosotros dejemos este mundo, ¿qué espera Dios que hayas hecho? Y cuando comenzamos a pensar así, yo creo que tenemos que reflexionar y decir, bueno, si realmente yo necesito estar seguro de lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que yo haga. Cuando sabemos que estamos en el lugar correcto, no nos preocupemos por recursos. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado un propósito, Dios me va a dar los recursos para cumplirlos. No tienes que preocuparte por convencerte a Dios de hacer algo, porque Él ya te convenció a ti que lo hicieras, porque el propósito es de Él, no es tuyo. Entonces, nos volvemos como siervos de Dios. Voy a dar algunos ejemplos de perspectivas. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 31 al 35. Y voy a pedir a hermano Roberto que nos lo lea, por favor, Roberto Fun. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 31 al 35. Si eres tan amable, Robert. Vamos a ver aquí a los discípulos que no tienen la perspectiva que sí tiene Jesús o que sí tiene Dios. Y vamos a ver que cuando no se tiene la perspectiva correcta, no contribuimos al propósito de Dios en nuestra vida. Entonces hay que tener la perspectiva. Juan 4, 31 al 35. Amén, hermano. Sí. Dice así: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ok, gracias, gracias. No sé si lo pudieron ver. La perspectiva de los discípulos era una, la perspectiva de Jesús era otra. Y por eso estaban como en frecuencias diferentes. Los discípulos por un lado y Jesús por otro. Según los discípulos, aquella parada obligatoria que hicieron allí en Samaria, esa parada obligatoria fue únicamente para comer, según los discípulos, porque el Señor les dijo, vayan ustedes allí a Sicar y compren comida, porque no hemos comido. En el camino venían hablando, lo que pasa, les cuento, cuando los discípulos y cualquier otra persona se trasladaban de un lugar a otro, el Señor Jesucristo iba a Galilea y dijo, me es necesario pasar por Samaria. Entonces, aunque sabemos que no era necesario, porque, digamos, no era obligatorio, porque existía la Vía Maris, que es un camino que se va allá por el Mediterráneo, que antes era conocida como la calle de el camino de ¿cómo se llama? Es una zona de los filisteos, camino de los filisteos arriba, es la Vía Maris, pero también se podían ir pasando el Jordán y caminando al otro lado hasta llegar a Galilea. Y la otra era irse recto, pero la opción de irse recto no era apreciada por los judíos porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Pero Jesús dijo, me es necesario pasar por ese lugar específicamente de Samaria. Samaria es una zona, pero él llegó allí a Sicar y se quedó allí en el pozo y mandó a los discípulos a comprar comida. Pero en este momento los discípulos no estaban pensando en lo que dijo antes de partir, me es necesario pasar por Samaria.
Ellos oyeron aquello como un comentario, pero ellos se centraron a la hora de la comida, como que les ganó más el estómago que el propósito de Dios. Entonces, cuando llegaron la comida, le dijeron, come. Y Jesús les dijo, no, pues que yo tengo otra comida que comer. Y ahí ya no tenían la misma perspectiva. Estaban pensando en otra cosa. Y se les complica lo de la comida porque según los discípulos faltaban que 4 meses para la siega. ¿Qué significa eso? Que los viajeros en aquel tiempo, cuando iban trasladándose de un lugar a otro, comían de las cosas que había, de los sembrados que habían en el camino. Pero no habían sembrados que ya dieran su fruto. Por eso dice, faltan 4 meses para la siega, no hay comida. Entonces se pararon en ese lugar y el Señor les dijo, pues vayan a comprar. Y fueron a comprar y el Señor se quedó ahí. Y como seguían pensando en la comida, esa era la perspectiva de ellos, la comida. Y cuando llevaron la comida, le dijeron, Señor, come. Y les dice el Señor, es que yo tengo otra comida que comer. Y luego ellos pensaban, o sea, no subieron a la perspectiva de Jesús, sino dijeron entre ellos, ¿le habrá traído a alguien de comer? Porque seguían pensando en la comida. Y el Señor les dijo, ¿no decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Y dice, alcen sus ojos o levanten la cabeza, miren, ya están blancos para la siega. Entonces, el Señor estaba hablando de una comida espiritual y de una siega espiritual, de una cosecha espiritual. Y los discípulos estaban hablando de una comida física y de una cosecha física. Perspectivas diferentes. Eso es lo que quiero que captemos. Si yo ando en una perspectiva diferente a la de Dios, entonces yo no voy a saber cuál es su voluntad para mi vida. Yo no voy a saber, como los discípulos estaban, que no sabían, hasta que el Señor les dijo, alcen sus ojos y vean. Cuando vieron que venía el montón de gente que la mujer samaritana había invitado para ir a ver a Jesús. Entonces, la pregunta era, ¿por qué tenía Jesús, por qué le era necesario a Jesús pasar por Galilea, específicamente por Samaria, perdón, por Samaria, específicamente allí en Sicar? Que por cierto, Sicar es una ciudad de Samaria, de donde habían un grupo de hombres que eran muy como revolucionarios, se caracterizaban por usar una daga, un puñal, y con esa daga corta, pero muy filuda, ellos atacaban y mataban a sus oponentes. Entonces, de allí viene la palabra sicario, de sicar, de gente que se dedica a sueldo a matar a otras personas. Entonces, la pregunta era, ¿por qué le era necesario a Jesús pasar por ahí? ¿Cuál era la perspectiva de Jesús de pasar por ahí? Ok, ¿alguien me quiere decir por qué creen ustedes que era necesario que Jesús pasara por ese lugar, por Samaria? Está bien, hermano, perdón. Hable entonces, hermana Rosario. Sí. Para encontrarse con la samaritana, y al momento de que él habló con ella y le mostró, bueno, y le dijo que él tenía un agua que ya no le iba a volver a dar sed, y le dijo todo lo que había sido su pasado y aún lo que hacía en ese momento, ella Sí. fue y llevó el mensaje a los suyos, o sea, ahora sí que a su pueblo. Fue la primera persona que llevó el evangelio, por así decirlo. Ok, muy bien. Había un propósito espiritual en el viaje, y ese era el encuentro con la mujer samaritana, porque esta mujer iba de alguna forma, tenía una influencia ella ahí en Sicar, y en unos minutos, diría yo, casi que convence a toda una ciudad para ir a buscar a Jesús. Ahora, hay otro propósito, ese es un propósito cercano, pero hay otro propósito, como estamos hablando de que Dios hace las cosas, pero las hace viendo a futuro. ¿Recuerdan cuando comienza, a raíz de la muerte de Esteban, comenzó una persecución a los discípulos? Y muchos tuvieron que salir de Jerusalén.
y unos se fueron, de que se habla de que esos son los primeros misioneros. Entonces, unos se fueron, había uno de ellos que era uno de los diáconos. Dice la Biblia que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero uno de los diáconos que se llamaba Felipe, este se fue a Samaria. Y él llega a Samaria y aquella gente de Samaria lo recibió de tal manera a Felipe que dice que toda la ciudad se le convirtió a Felipe. Y no era ni apóstol, o sea, Felipe era un diácono. Era un diácono, pero el diácono más efectivo que yo he sabido, que ganó a toda la ciudad. Dice que la gente, el poder de Dios se manifestaba a través de Felipe y Felipe estaba predicando el evangelio y la ciudad realmente vino conmocionada a escuchar el mensaje de Felipe, a oír acerca de Jesucristo. Y toda una ciudad se le convirtió. ¿Ustedes saben por qué razón la ciudad se le convirtió a Felipe? Porque Jesús la había preparado antes. O sea, le era necesario pasar por ahí para preparar el corazón de toda esta gente, porque un día iba a llegar Felipe y quería que cuando Felipe llegara estuviera aquellos corazones listos y preparados. Y fue una bendición. De ahí Felipe se lo llevan por otro lado, pero bien, lo importante es cuánto propósito tiene Dios en algo específico. Una frase, me es necesario pasar por Samaria. Había un propósito y ese propósito los discípulos no lo sabían. Bien le hubieran preguntado, pero Señor, ¿y por qué? ¿Y qué vamos a ir a hacer? ¿Y para qué? Le hubieran preguntado, pero ellos estaban enfrascados en otra cosa. Ahora vamos a ver otra perspectiva. La perspectiva de Moisés. Que Moisés, aun cuando sabemos que era el líder que llegó a ser, cuando comenzó Moisés, no tenía la perspectiva de Dios. Y les leo el texto. Dice ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 9 al versículo 11. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué perspectiva tenía Moisés? Moisés pensaba, es que yo te estoy escogiendo a ti porque tú eres un gran tipo, porque tú eres, tienes una fe increíble, porque tú eres una personalidad impresionante, porque tu manera de hablar. No, 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 no. No tenía nada que ver con él más que la obediencia. Dios iba a hacer la obra a través de Moisés. Pero dice él, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Por qué me has escogido a mí? O sea, te equivocaste, no soy yo. Vean, no tenía la perspectiva de Dios. Dios le había prometido a Abraham que iban a estar el pueblo de Israel 400 años en Egipto. Y yo, dice, los voy a liberar, voy a levantar a un libertador que saque a mi pueblo de Egipto y los voy a llevar a la tierra prometida. Y Dios escogió a Moisés. Qué privilegio más grande para poder cumplir la promesa que le había dado a Abraham. Y dice Moisés, ¿y quién soy yo para hacer esa tarea? Wow, no tenía la perspectiva de Dios. No sabía que era el propósito de la vida de Moisés. Y así nos pasa a muchos de nosotros, que andamos ocupados cuidando las ovejas y no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Moisés estaba enfrascado en sus actividades cuando Dios lo quería realizando cierta tarea. Cuando pensamos en Moisés, todos pensamos en aquel hombre que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ese era su propósito de la vida de Moisés. Ese fue su propósito. Pero vean que al principio no tenía la perspectiva de Dios. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Tener la perspectiva de Dios que Él tiene para mí. No del hermano Oscar o de Vero, o de Vilmita, de Rosario, no. Sino la mía. Es la que me interesa. Quiero saber cuál es la perspectiva. ¿Qué
piensa Dios de mí? ¿Qué quiere que yo esté haciendo? Otro ejemplo rápido, vamos a ver el caso de, tenemos el pueblo sin la perspectiva de Dios, el pueblo de Israel sin la perspectiva de Dios. ¿Se acuerdan cuando van saliendo de Egipto y que Dios le dice que, bueno, ellos habían escogido por el camino de los filisteos, pero dice Dios, no, regrésense y quédense en un lugar ahí que se llama Pi Hairot, ahí frente al mar. Y estando allí, ellos sienten la presencia de Faraón, el encierro del mar, y sienten que pues prácticamente están acorralados. Ahora, más acorralado estaba Moisés, porque Moisés tenía a Faraón de un lado, tenía el mar del otro y el pueblo encima. O sea, era más difícil todavía para él. Pero en este caso, Moisés tenía la perspectiva de Dios, pero el pueblo no tenía la perspectiva de Dios, porque le dice, ¿para qué nos sacaste? Y aquí vamos a morir. O sea, que no habían allá sepulturas, que no había dónde enterrarnos por allá, que nos trajiste acá. Y comenzaban los reclamos. Pero cuando el pueblo no tiene la perspectiva de Dios, se pierde de tremendos milagros y de estar realizando lo que Dios hace. Ahora la pregunta es, hemos visto estos 3 ejemplos con un propósito. ¿Tienes tú la perspectiva de Dios de tu vida personal? O sea, ¿qué crees? No estamos pensando del pan, o sea, refiriéndonos a actividades seculares o actividades aquí en la tierra. Estamos hablando, en el caso de Moisés, de una labor a realizar, de un objetivo a realizar. O en el caso del pueblo, el pueblo se preocupaba. ¿Por qué? Porque no tenía la perspectiva de Dios. Cuando nosotros entramos en shock y nos da miedo el futuro, es porque no tenemos la perspectiva de Dios. Ya cuando las cosas han pasado, ya uno dice, ay Señor, gracias, muchas gracias porque tú me cuidaste y hice el viaje y todo salió bien, etcétera. Pero, ¿por qué no le hablamos con esa fe del final en la oración del principio? Porque es allí donde necesitamos la perspectiva de Dios. Qué bonito hubiera sido que el pueblo de Israel cantara el himno de victoria, pero de este lado del mar, no al otro lado. Hubiera sido el himno de fe. Un himno de fe, Señor, tú nos vas a librar, ahí está Faraón, pero no nos preocupa y tú eres maravilloso, esto y lo otro. No, Dios hubiera estado, pero feliz. No, pues estos me creen lo que yo estoy haciendo y saben que a dónde vamos, etcétera. Pero cantar el himno de victoria cuando ya las cosas han pasado, como que no requiere mucha fe. Pero sí, darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer. Eso sí requiere fe. Que nosotros podamos ejercer nuestra fe con las cosas que el Señor quiere hacer. Hay que ser agradecidos, obviamente. El Señor es maravilloso y hay que agradecerle antes y después. Pero qué bueno es cantar el himno de victoria, pero no del otro lado, sino de este lado, cantándole al Señor. Entonces, no nos preocupemos. Cuando tenemos la perspectiva de Dios, hay paz a tu corazón, hay tranquilidad. Y si tú estás pasando por la sombra por el valle de sombra de muerte, no te preocupas. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y porque tú sabes que si vas a pasar por ahí, es porque Dios quería que pasaras por ahí, porque estás en el centro de la voluntad de Dios. Y Dios lo que quiere es glorificarse. A veces no importa la aflicción, lo duro de la prueba, pero Dios se glorifica. Dios quiere glorificarse. Entonces, vamos a ver algunos elementos de la línea del tiempo. ¿Qué tan útil es la línea del tiempo? Nos ayuda a ver la soberana mano de Dios en nuestra vida. ¿Cómo Dios ya comenzó en tu vida a capacitarte? ¿En qué has sido entrenado en tu vida? ¿Qué tipos de conferencias has tenido? ¿Qué tipo de preparación práctica has tenido en tu vida? ¿Qué
cuál ha sido tu formación académica. Todo eso tiene que ver con el propósito de Dios. Él nos permite comprender en dónde estamos ubicados para saber cómo vamos a movernos en el proceso de formación que Dios tiene con nosotros. Entonces, Dios nos está preparando para el futuro. Quizás los jóvenes dirán, no, pues yo estoy en el proceso de preparación. Quizás los que ya van a más avanzados en años pueden decir, yo ya estoy en el proceso de realización, yo ya estoy en la jugada, yo estoy trabajando. Y otros que van más allá todavía pueden decir, no, yo ya me siento feliz porque yo voy muy bien en el camino del Señor. Y otros pueden decir, no, más bien preocupación porque ya le quedan pocos años de vida y todavía no sabe si lo que está haciendo realmente es lo que Dios quería que hicieras. Entonces, esas cosas nos van a ayudar. También la línea del tiempo sirve para que nosotros podamos hacer estudios de personajes bíblicos. Eso nos va a ayudar también. Ahora, ¿cómo inicio yo a construir mi línea del tiempo? Hay muchísimas recomendaciones que se pueden hacer para construir tu línea del tiempo. Yo voy a darte algunas. Primeramente, poner puntos principales. Vamos a poner una hojita y vamos a hacer una línea del tiempo. Y vamos a ponerle allí en esa línea del tiempo dos eventos importantísimos en nuestra vida. Vamos a suponer que yo ya estoy construyendo mi línea del tiempo y tengo una hoja blanca, trazo en medio de la hoja una línea y mi punto inicial de la hojita va a ser cuándo fue que yo nací, mi fecha de nacimiento. Yo voy a poner allí una fecha de nacimiento. Ahora en el Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahí está diciendo más o menos un promedio de vida entre 70 y 80. Podríamos ponerlo, ok, suponiendo que nos va a ir bien y que vamos a vivir 80 años, más o menos promedio, ¿verdad? Por ahí ya tenemos dos datos importantes. Cuándo fue que nací y más o menos el tiempo que estoy estipulando que voy a tener como mi tiempo de vida aquí en la tierra. ¿Verdad? Aquí me están sugiriendo que le ponga 90. A los más sanos, a los deportistas, ¿verdad? A los que corren maratón. Fumaron, los que nunca fumaron, nunca tomaron, nada. Los que corren maratón, hermano. Los que corren. Ponte 100 tú ahí. Sí. Bueno, ya solo con dos datos, imagínense, sáquenle la mitad a eso y preguntémonos cuántos años tenemos ahora. Ya muchos quizás ya pasaron la media. Ya pasaron la media y dirán, no, pues yo ya me pasé la mitad, o sea, ya pasé la mitad de mi vida y estoy por ahí. Otros a lo mejor están diciendo, yo estoy viendo de lejos los 80. Otros, pues no tan de lejos, ¿verdad? Por ahí más o menos. Sí, pero nos da una idea del recurso vida que tenemos para buscar y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Solo con dos datos nada más, dos datos importantes. Otro dato importante es el año de conversión. Pueden ustedes, aquí algunos ya están haciendo su línea del tiempo. Esa va a ser la tarea, pero aquí les voy dando ya ideas. El año de conversión. Vamos a ver allí con el año de conversión qué conclusiones se pueden sacar. Hay personas que ya vivieron más tiempo con Cristo que sin Cristo. Sí, quiero ver. Hay quienes están tantos 20, digamos, tienen 20 años que no tuvieron a Cristo y ya tienen 20 años de caminar en el Señor. Hay otros que desde el principio ya fueron encaminados y a los 4 o 5 años ya recibieron a Cristo y han tenido toda una vida
con Cristo. Qué bendición eso. A ver. Entonces, a ver, alguien que nos quiera compartir, ya con solo estos 3 datos que hemos puesto en nuestra línea del tiempo, ¿qué quiere compartir? ¿Qué ha aprendido? Solo con eso. Yo, hermano, que Sí. me faltan 16 años nomás para cumplir todos los propósitos. Solo en el mejor de los casos, hermano. En el mejor de los casos, hermano. No, pues Sí, ahora sí, con sí. este coronavirus, yo creo que No, pues ya no se sabe, ritmo, hermano. sí, se nos reduce, ¿verdad? Ya no se sabe. Sí, no se sabe, exacto. Bueno, alguien más que nos quiera compartir. Sí, Vero. Es que, bueno, yo cuando me casé con mi esposo, pues él me invitó al cristianismo, ¿no? Pero sí. yo no me sentía cristiana hasta como unos 4 años después. O sea, de que ella decía, no, ahora sí ya siento que soy cristiana. Entonces, ¿cuál pongo? Ok, para ti no es digamos, no es el tiempo en que llegaste a la iglesia, sino el tiempo en que tú sentiste que tu vida cambió, que no solamente fue nominal, sino que comenzaste a tener una experiencia de relación con Dios, no de asistencia a la iglesia, sino que ya te interesaste por el bautismo, digamos, ¿verdad? Ah, pues, ¿cuándo fue que te bautizaste? Tengo 31 años. Fue en el 2012. Ajá, 2012, ajá. ¿Cuánto tiempo de convertida tenías? 7, 8, 9, 10, 11. 5 años. 5 años. Ah, ok. Ok, entonces, de esa conversión especial que hubo cambio en tu vida. Ese es el dato que tienes que ponerlo ahí, en la línea del tiempo, ¿verdad? Cuando nuestra vida cambió. Por ejemplo, hay momentos en que nosotros llegamos a la iglesia, pero no me convertí en ese tiempo. O por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él salió, se fue, y cuando estaba allá en Canaán, fue que Dios le habló y dice que vio los cielos y Dios le tomó, le fue contado por justicia. Ese día fue la conversión de Abraham. Aunque Dios ya estaba obedeciendo a Dios, pero tal cual no lo conocía hasta ese momento que dice que la fe le fue contada por justicia. Entonces, a veces el tiempo inclusive cambia. El tiempo de la conversión a veces no coincide con el tiempo de la manifestación pública de nuestra fe. A veces no, digamos, a veces alguien levanta la mano para aceptar a Cristo, pero no se convirtió. O sea, realmente hizo las cositas ahí, pero no pasó nada. Pero más adelante sí se convirtió y no levantó la mano, pero hubo una verdadera conversión. Entonces tú debes de saber cuándo es que esa conversión se dio en tu vida y esa es la que vas a anotar allí en tu línea de tiempo. Rosario. Ya, hermano. Bueno, pues yo, pues viendo a partir de que, como usted dice, la verdadera conversión, pues en el 2017 ya tenía un año pasaditos de la mitad, ¿verdad? Ya tenía Sí, sí. 41. Entonces, pues ahora sí que voy a estar a la mitad. Ahorita ya me restarían para llegar a los 80, pues 35 años. Bueno, todavía unos mesecitos a favor, pero ya casi 35. Pero bueno, yo considero que todavía, bueno, si Dios nos lo permite y si estamos aquí es porque pues Él todavía nos está dando tiempo, ¿verdad? Para poder cumplir así para propósito. aprender del Señor. Pero por lo menos ya no podemos decir que tenemos toda una vida por delante, sino toda media vida por delante, ¿verdad? Pero la tenemos bien invertida. Al menos la última mitad estuvo bien invertida. Sí, qué bueno, gracias a Dios. Sí, a veces el tiempo de la conversión en algunos no está claro, pero es importante definirlo, cuándo fue ese momento. Y ahí uno va sacando ya conclusiones en la vida. Muy bien, entonces, Hermano ¿alguien? Nelson. Sí, hermano, por favor. Sí, también estaba yo aquí inquieto en esto porque me doy cuenta que yo tengo ya 10 años de convertido y cuando el Señor me tocó, o sea, yo nunca quería ir a la iglesia,
pero vino un hijo mío porque estaba en el colegio y me dijo un día, pues acompáñame a la iglesia, que el pastor me dijo que llevara un acompañante, y le digo, pero llévale a tu hermano menor, le digo, dile para él que te acompañe, pues yo todavía no quiero, le digo, yo no, yo cuando tengo unos 80 años, ahí voy a ir para que Dios me perdone de todo, ¿no? Cuando Dios tiene un propósito con uno, yo me di cuenta esa vez que yo vine y de paso le puse trabas. Sí. Digo, pues si haces el desayuno tú, le digo, hasta eso me baño y plancho la ropa y nos vamos. Él llegó a las 6 de la mañana a mi departamento que vivía. Sí. Y entonces cogimos y nos fuimos. Y llegamos a la iglesia. Oiga, y eso fue un golpe como para mí, que me enamoré de la iglesia, me enamoré, y aunque mi hijo me fue a ver como 3 veces más a la casa para llevarme a la iglesia, y ahorita saco cuenta que tengo 10 años, ya ahora en septiembre, primeros días de septiembre, ya voy a tener 10 años. Aunque yo ya Wow. tengo ya cumplí 65 años, ya veo que me falta poco. Pero yo siempre hago chiste a mi familia, le digo, no, yo voy a vivir 120 años con la misma sabiduría y con el mismo brillo que tengo ahora. Amén, hermano, amén. ¿Sí? Primero Dios que sí, hermano. No, Entonces, 120, no más, si el Señor quiere más, hermano. A ver, y Juan cuando... Carlos. Lo que comentaban de lo de la conversión, y el compromiso, está representado como lo habíamos platicado en algún momento, me platicaste, Sí. por el periodo en que es liberado Egipto, de Egipto el pueblo de Israel, Sí, sí. y pasa el tiempo en el desierto y ya después cruza el Jordán. O sea, el pueblo de Israel, al ser liberado, regresa al pecado y está confundido. Es cuando se establece la ley y ellos como que le ignoran, y hasta que ya, pues ya es cuando Moisés ya se le prohíbe la entrada al reino, y ya llega Saúl, y es el que los hace cruzar el Jordán, ¿no? Entonces, lo mismo pasa. Josué. Perdón, Sí, sí. Josué. Ajá. Este COVID me dejó más atarantado que de costumbre. Sí, te afecta la memoria, pero Sí, bueno. sí, cierto. Sí, entonces, lo mismo pasa con nosotros. Es que hay veces que nuestro desierto puede durar 5 meses, 5 años, 50 años, no sé, dependiendo lo de las duras servicios que tengamos. Yo acepté a Cristo en el 2002, y cuando te conocí yo siento que fue cuando empecé a comprometerme con el Señor, y nos conocimos por ahí del 2011, ¿no? Sí. Entonces mi Sí, desierto fue larguito, ¿va? sí, sí, sí. Ahí andábamos ahí, Bueno. y participaba en la iglesia, y hacía escuelitas de verano y enseñaba matrimonios, y estaba de líder en el grupo de jóvenes, pero realmente yo seguía en el desierto, ¿no? Entonces, yo creo que sí nace la vida espiritual cuando realmente está ese entendimiento ya razonado de lo que es ser un cristiano. Sí, sí. Y fue cuando también se cayeron muchos legalismos de mi mente, ¿no? O sea, porque a veces uno se detiene o trata de dirigir su vida cristiana según los estándares del grupo cristiano religioso donde te desarrollas. Sí. Y entonces eso te vuelve como preso, como que estás viviendo forzada el cristianismo. Hoy en día me siento libre y vivo mi cristianismo en libertad, y Gracias siento a Dios, que, sí. gracias a Dios, y es más genuino. O sea, yo ya hago la voluntad de Dios, no porque, ay, ¿qué va a decir el pastor de mí, no? O si me ve el hermanito y yo estoy haciendo tal cosa, y qué va a decir de mí, ¿no? O sea, ya rompí esas ataduras y hago la voluntad de Dios porque sí la hago.
pero ya con esa libertad, ya Mm. con un deseo de corazón por amor, Con temor de Dios. el temor de Dios. Y Sí, yo sí. creo que esa ya es cuando pasas el Jordán y es cuando realmente tienes victorias, porque es cuando conquistan Jericó. Sí, sí. Jericó yo veo que es nuestro carácter, es pues, todas las fortalezas que tenemos en nuestro ser. Y Sí. poco a poco se han ido cayendo todas esas fortalezas y es más fluida la relación con Dios. Entonces yo considero que desde ese punto podrías, como repito, yo servía en la iglesia, yo lideraba jóvenes, enseñaba jóvenes, yo estuve en todas las actividades eclesiásticas, pero no era un cristiano. Ok. Entonces hay que estar bien abusados con eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Saber el Hermano. momento de la conversión. Hermano, René. Nomás quería comentar, en este punto es importante señalar que es el momento en que tuvimos un encuentro con el Señor Jesucristo, que no haya una confusión. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, no, mira, es que yo desde niño me llevó mi padre, soy cristiano de abolengo, de cuna, me decía, de cuna. Y yo le decía, es que no hay cristianos de cuna, hermano. Es desde que tú tuviste un encuentro con el Señor, ¿no? Que es lo mismo que estás diciendo, no desde que tú empezaste a ir a la iglesia, sino desde que tuviste un encuentro con el Señor. Así es. Para que no se confundan los hermanos, ¿no? Sí, está bien. Hay veces Gracias que por la sí, aclaración. Gracias por la te conviertes y te apartas, pero esa es la fecha de conversión, ¿no? Exacto. Sí, y es bueno entender. Yo creo que en ese sentido es bien claro, no un evento, sino una relación con Dios. ¿Cuándo fue ese momento, esa relación? Ok, entonces continuamos con el tema. Hay otras fechas que hay que poner allí en la línea del tiempo. Ahorita, como no la estamos haciendo exactamente porque es la tarea, la voy a mencionar. Por ejemplo, fechas importantes de capacitación. ¿Cuándo iniciaste tu formación académica? ¿Cuándo terminaste o por dónde vas en tu formación académica? Es un dato importante. ¿O has tenido formación bíblica? ¿Cuándo fue que iniciaste tu formación bíblica? Otra información importante que hay que ubicarla ahí. Trabajos que han tenido, cosas que han pasado, por ejemplo, eventos difíciles en la vida. Han habido de momentos como el despedirse de un padre, el hecho de haber tenido la muerte de un ser querido, un divorcio o un matrimonio, son eventos importantes en la vida que uno tiene que ubicarlos allí. Fíjate, hermano, Sí. Aquí no veo, una vez nos dijiste, me pareció muy importante que en una línea que hicimos una vez, Sí. tú dijiste, pongan ahí las veces que debieron haber muerto y no murieron. Ah, sí, cierto, sí, es cierto. Que tuviste un accidente, que estuviste a punto de morir y que no moriste. Ajá. Eso es un dato importante, ¿no? Exacto, ese es otra fecha, si la puedes poner, porque uno sabe momentos en la vida que ha tenido, como dice el Salmo 113, me parece, que dice 103, que dice, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Entonces, yo creo que todos hemos pasado por momentos en que uno dice, ya, ahora sí, ya le entrego al Señor, pero el Señor en su misericordia te salva y envía ángeles, te protegen, te cuidan y sigues adelante. Entonces, ¿cuántas veces te ha ocurrido eso? Eso es importantísimo que lo pongas para ver la intervención de Dios en tu vida y a qué edades fue en tu vida personal. Muy bien, gracias hermano por recordarme eso. Cosas, ¿no?, que han pasado en tu vida, a lo mejor grandes errores en tu vida, eventos importantes, como dije hace un rato, boda, nacimiento de los hijos, cuando compraste tu casa propia o cuando fue tu primer viaje. Aquí le podríamos Una poner pregunta, profe. Sí, sí, dime.
Hermana Mireya, por Bueno, favor. una pregunta, profe. Sí. No entendí bien, o sea, ¿cómo lo de que comentó de que cuando se mueren por segundos? ¿Cómo? Ahí no entendí. A ver, hermano, no. Le voy a pedir al A ver. hermano René que nos explique mejor. Sí, debemos de poner ahí una línea las veces que tú estuviste a punto de morir y no moriste, pues, porque hay gente que hemos sufrido accidentes, atentados y muchas cosas Enfermedades. que tú dices, debí haber muerto ahí, pero Dios me rescató, ¿no? Hay veces que ¿Y si murió uno? pues no estuviéramos acá, ¿verdad? No, por segundos y volvió. Ah, bueno, eso pues, También. exacto, Ah, a eso ese me podía ser. refiero, Uy, hermano. eso es todavía mejor, Eso hermano. está mejor, ¿no? Profe. Entonces, todos esos No, porque es datos un son evento, importantes. es un evento que realmente sí es algo donde Dios interviene directamente, ¿verdad? En ¿Sabes tu qué, vida. hermano? Eso sí habría que ponerlo ahí. Aquí, Es un hermano, ¿Puedo decirle parteaguas, algo, ¿no? Sí. profe? En una de las intervenciones de las que he tenido, me pasó eso, o sea, yo me vi, fue por segundos porque al anestesiólogo se le pasó la anestesia, pero fue segundos, y entonces todo lo que yo vi, y fue mi última, lo que vi claramente fue que como un túnel, y vi escenas desde como adentro del vientre, desde el vientre de mi mamá, Sí, sí. hasta que todo pasó, pero pasaba como película, todo. Y hasta que llegué y hasta donde llegué, todo era blanco, había como plantas muy verdes, pero no las podía tocar porque conforme iba avanzando a donde había como algo que estaban revisando y nada más se oía voces que decían, pero ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. Es lo único que me acuerdo y muy Sí. claramente. Y lo único, pero yo no sé, no hay nada, no se puede tocar, como que traspasa, o sea, las plantas no las pude tocar, o sea, Sí. no sé, es algo que hasta un amigo que es ateo, se volvió cristiano. Él me Qué regaló un bueno. libro. Qué bueno, Fue hermano. en un parto de mi hija nació muy bien, mi hija se la llevaron, pero yo duré ahí adentro y me trasladaron al hospital en México de neumonía y es donde pasó todo eso. Entonces Sí. siempre me quedé con eso. Y lo que escuché fue que yo le pedí que una última oportunidad, no conocía, así es, sinceramente, y no sabía ni era cristiana. Sí. Y lo único que se oyó fue última oportunidad, Mireya, Wow. última oportunidad. Y a la tercera vez es cuando ya la enfermera me decía, no te duermas, es lo que me acuerdo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué es tan importante? Es importante, hermana, porque es una intervención divina directa en su vida y eso podría ser que es importante porque un evento así le cambia la vida a cualquiera, hermana. Desde allí en adelante la perspectiva de uno cambia, como cuando el caso de Enoc, que comenzó a caminar con Dios. Enoc fue otra persona totalmente diferente. Entonces, eventos como esos impactan nuestra vida. Cuando nosotros tenemos contacto con el mundo real, invisible de Dios, eso impacta nuestras vidas. Realmente eso tiene que ponerse ahí como algo importante en su vida, hermana. Póngale en su línea de tiempo. Fíjate, hermano. Cualquier otra persona que haya experimentado, sí, hermana Mireya, que haya experimentado, yo no sé, hay personas que han logrado ver ángeles actuando en sus vidas. ¿Cuándo fue que esos ángeles actuaron en su vida y qué hicieron? Eso es bonito, los momentos en que ángeles participaron ahí en algún, no sé, haciendo algo en tu vida. Yo en mi vida personal he visto ángeles, pero no con alas y todo así muy místico, no, he visto personas que están y luego delante de mis ojos desaparecen.
Y digo, bueno, Dios tenía propósito aquí. ¿Por qué tenía propósito? ¿De qué me evitó? Cosas que yo no lo voy a lograr saber hasta que llegue delante de su presencia. Pero Dios envía ángeles y nos protegen y nos rescatan del hoyo y nos cuidan. Son cosas impresionantes que suceden. Esos tiempos, si lo logras ubicar en una fecha, eso tiene que ir en tu línea de tiempo, porque allí Dios está también trabajando. Alguien más iba a comentar. Te quería comentar, hermano, Sí. que aquí donde dice cuáles han sido los eventos más difíciles, podemos poner entre paréntesis los más tristes. ¿Te acuerdas que lo manejamos una Ajá, vez? los más Y luego tristes. donde dice los eventos más importantes y los más felices de nuestra vida. Ujú, Para que, exactos. Yo tuve una experiencia, hermano. A ver, cuéntanos, hermano. Es que una vez iba caminando con mi niña, tenía como 3 años. Entonces salió caminando, cruzó la calle y a mitad de cruzando la calle sentí que alguien la agarró y la puso cabal en la andén. Y hasta con la boca abierta me quedé porque, pues sí, yo no pude hacer nada, pero alguien la agarró y la puse en la andén. Y quedé bien sorprendida de eso. Sí, sí. Conectada ahorita también. Ajá. Bueno. Sí, son cosas que a veces cuando uno lo cuenta, la gente, uno dice, a saber qué había pasado, ¿no? Pero son experiencias de la vida personal, de nuestra relación con el Señor. No son nada místico, son cosas que le pasan a uno. Tal vez uno no puede explicarlas por completo, pero impactan nuestra vida, ¿verdad? Impactan a nuestra vida. Entonces, he puesto allí una serie de recomendaciones en su material, eventos importantes, como decíamos, las tristes, pero las alegrías también. Y una vez graficado todo, vamos a buscar facetas. Vamos a buscar ahí periodos de tiempo. Digamos, así como en el caso de José, que tenía periodos de tiempo. El caso de Moisés, 40, 40, 40. El caso de Enoc, un periodo de tiempo fue que él estuvo viviendo un estilo de vida y cuando nace su hijo, de ahí en adelante, su vida cambió totalmente. Entonces, ¿qué cosas han transformado tu vida? ¿Qué cosas han cambiado tu manera de ser? Para algunos quizá pueda ser el nacimiento de un hijo, otros puede ser su matrimonio, que le cambió la vida. Otros pueden ser no momentos tan alegres, sino tristes, que impactan. Yo he sabido de personas que han sido impactados por la muerte de su mamá o de su papá o de un hijo, y de ahí en adelante les cambia la vida. Esos momentos importantes hay que ponerlos en la línea del tiempo porque ahí vamos a ver qué es lo que Dios está y cómo está guiándonos en nuestra vida. Periodos ministeriales, los puedes ver. ¿Cuánto tiempo estuviste sirviendo al Señor acá? ¿Cuánto tiempo acá? Y luego acá y hacia dónde Dios te lleva. Yo siempre pienso, por ejemplo, el caso de Josué. Josué trabajó de la mano allí a la par de Moisés y le ayudó en muchos aspectos. Cuando recibió las tablas, ahí estaba a la distancia, estaba Josué, aun cuando los 70 no aguantaron y bajaron y armaron su becerro, Josué se mantuvo firme y ahí estaba Josué a la puerta del templo y un hombre fiel. Podríamos decir que a lo mejor Josué, cuando vio morir a Moisés, dijo, bueno, ya se murió Moisés, terminó mi ministerio porque mi ministerio era apoyar a Moisés. La verdad es que el ministerio de Josué apenas estaba comenzando, no estaba terminando, apenas estaba comenzando. Entonces probablemente tú has tenido algunas funciones, trabajos, te has desarrollado y dices, bueno, yo ya creo que ya Dios me usó. Todo eso es nada más la base para lo que realmente Dios quiere hacer contigo. Y llegues tú a un punto de realización, que significa que converge tu mejor capacitación, tu mejor madurez, tus mejores recursos con tu mejor oportunidad. Y allí tú puedes decir, ahora yo puedo dar mi máximo. Mi máximo. ¿Por qué? Porque es como un centro de convergencia, donde convergen, todo se te pone a tu favor para que puedas hacer las cosas
de la mejor manera. Es allí donde Dios quiere que tú tengas el mejor conocimiento, el poder de Dios, el momento preciso y que tú estés allí en ese momento de realización. Eso es lo que queremos, que tú tengas ese tiempo de llegar allí y decir, Señor, ahora es mi momento. Este es mi momento. Para esto vine yo. Y que le metas con ganas a eso, que tus recursos, tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, todos los entres ahí porque ahora finalmente encontraste lo que Dios quería que tú hicieras. Y tú puedes decir, esto es lo que Dios quería que yo hiciera. Y adelante, ¿no? Entonces, recuerden que la línea del tiempo es una herramienta. Es algo que nos permite ver y nos ayuda a descubrir lo que Dios en su soberanía está haciendo y trabajando con nosotros. Entonces, busca facetas, etapas de tu vida que pueden ser de mucha bendición. Entonces, les dejaría de tarea, entonces, que hicieran su línea del tiempo. Hagan su línea del tiempo. Y también una línea del tiempo fácil es la línea del tiempo de Moisés. ¿Ok? Son dos tareas. La línea del tiempo tuya, que ya la comenzamos a hacer, y la de Moisés. La de Moisés está bastante fácil. Donde pongas los datos, pon el versículo ahí donde tú puedes trazar la línea del tiempo de Moisés. Y mientras la haces, piensa en qué etapa Dios también te está llevando a ti. Quiero decirte que Dios es un Dios de orden. Dios actúa con mucha sabiduría y Dios nos está inventando cada mes lo que va a hacer contigo. Él tiene un plan, tiene digámoslo así, un programa ya elaborado y solo te está llevando por allí. Lo que pasa es que a veces como que le cuesta a él llevarnos por nuestra voluntad, nos dispersamos y nos vamos por otro lado. Ahora vamos a terminar revisando la línea del tiempo de la vida de José. Ahí tienen la línea del tiempo de la vida de José. Él comienza su nacimiento, es su papá, ¿alguien se acuerda quién era el papá de José? El patriarca Israel, muy bien. O también Israel o Jacob. Ok, ahí tenemos la fecha donde arranca, digamos, donde comienza él. Entonces, y él ya tenemos el dato, ¿no? Él murió a los 110 años. Ahí en Génesis 50:26 nos lo describe. Entonces podríamos ya tener la fecha de nacimiento y la fecha de el fin de la vida de José. Entonces, podemos ver en términos muy rápidos, podríamos ver que algo que le impactó a él, aunque la palabra de Dios no nos lo dice claramente, fue el hecho de que su mamá murió cuando él estaba joven. Su mamá muere, allí camino ahí por Betel, hasta la fecha todavía está la tumba de Raquel ahí. Es famosa ese lugar, pero él se queda sin mamá, nada más con su papá, se volvió el favorito del papá y él estaba aproximadamente a los 17 años, él comenzó en su vida a tener sueños. Dice la Biblia que allí comenzó a tener sueños. Antes no los tenía, a los 17 años, pero vean, un evento importante en la vida de José fue sueños. Ahora, para él fueron sueños en aquel tiempo. Recordemos, no estaba hecha toda la Biblia. Ahora no digan ustedes, bueno, entonces voy a soñar yo también. No, no se trata de eso. Pero sí se trata de que Dios te hable. ¿Cómo? Por su palabra. Ya hemos hablado un poco de esto, de cómo Dios nos habla a través de un mensaje, de la palabra directa, a través de la oración, a través de una clase, en una conversación, en fin, hay muchas maneras. Entonces, Dios le dio palabra de Dios a José. Y eso que le dio iba a ser prácticamente su objetivo de vida. A través de esos sueños, Dios le estaba diciendo a él para qué lo iba a usar.
Ahora, él no sabía. Él llegó a interpretar los sueños de otros, pero no sabía interpretar sus sueños. Porque él, pues, ¿qué será? Y él los contaba, pero hasta le caían mal cuando los contaba. Y por eso hasta lo querían matar. Sin embargo, él nunca dice que en la Biblia él interpretó sus sueños. Pero la misma vida de José, a medida se va desarrollando, va como desenrollando el rollo de sus sueños, hasta que al final se cumplen los sueños de José. Y ahora todos entendemos qué significaban aquellas manojos de trigo, lo de la luna, las estrellas. Ya todos dicen, pues ya sabemos qué era, sí. Pero llegó ese momento y en el cual él dice, bueno, este era el propósito de él. Entonces, cuando él estaba allí más o menos entre los 20 años, 17, 18 años quizás, sus hermanos lo quisieron matar. Y luego, en vez de matarlo, finalmente lo terminan vendiendo a unos ismaelitas que pasaron por ahí y ellos lo dejaron en casa de Potifar. Ahí tenemos la información de cómo llega a la casa de Potifar. Luego que sucedió un evento ahí con la esposa de él y ella lo acusó y finalmente él terminó en la cárcel injustamente. Pero era el plan de Dios. Ahora, no estamos hablando de que todo me tiene que suceder justamente. Si yo soy justo, todo tiene que pasarme bien. Eso a nadie se le ha prometido que haciendo las cosas bien, le va a ir bien. No, las pruebas vienen. Siempre van a venir momentos difíciles en nuestra vida. ¿Por qué? Esos vienen para perfeccionarnos. A veces hemos estado fuera del camino de Dios y una prueba grande nos encarrila nuevamente. Entonces, no vamos a exigirle a Dios bienestar porque yo lo busco a Él y eso es garantía. No es así. O sea, recuerden que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús tiene que padecer, ya saben ustedes qué. Ok. Ya lo dijeron ustedes ahí, ya lo dijeron. Muy bien, entonces, en este caso, él se portaba normalmente, pero no le iba bien. Ustedes nunca van a escuchar en la vida de José una queja. O sea, no, él no, aunque la perspectiva de José, vamos a decir así, José decía, no sé lo que el Señor quiere hacer conmigo, pero yo sé que algo grande va a hacer conmigo. O sea, ese es el estilo de vida de él, que seguía y sabía que la mano de Dios estaba con él, porque todo lo que él hacía le salía bien, digamos, lo que él hacía, pero Dios lo llevaba por un camino difícil. Después lo sacan de la cárcel, pero ya con un propósito totalmente diferente. Dice que es sacado y presentado delante de Faraón para ser el segundo al mando del reino. Ahora, ya lo había preparado. Ya estaba, toda la vida de José fue una preparación hasta llegar a ese preciso momento, donde Dios lo usa, según ahí en Génesis 45, dice que lo usó para salvar al pueblo de Israel. Había un propósito y José cumplió su propósito. Él lo alcanzó. Y se puede ver cuando pasó esos 7 años de hambre y 7 años de escasez, pero en ese periodo fueron los tiempos más brillantes, podríamos decir, ese fue el tiempo de realización en la vida de José, donde coincidieron la revelación de sus sueños, coincidió que él ya tenía la autoridad que necesitaba, coincide la sabiduría que Dios le había dado y también en este caso coincide el plan de Dios. Dios le provee todo lo que necesita para bendecir al pueblo. El pueblo de Israel llega, le dan los mejores lugares y allí se desarrolla una tremenda bendición de parte de Dios. Así que podemos ver, y hay más datos, ¿no? Hay más datos que pude haber puesto acerca de José,
pero solamente quise poner estas etapas de la vida. La etapa de su niñez, pensando en la muerte de su mamá. La etapa en casa de su papá, donde él había llegado a ser el mejor, el más, ¿qué podríamos? El mimado, el apapachado, el más consentido. Luego en casa de Potifar, donde la mano de Dios estaba con él. Y eso es lo que andamos buscando, hermanos. La mano de Dios estuvo con José desde pequeño hasta que cumplió su propósito final. Y podemos decir que José cumplió el propósito por el cual Dios le trajo a esta tierra. Y esa es la idea, que nosotros podamos decir, yo cumplí el propósito. Yo terminé, pero que no terminemos desorientados al final y pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque ya Dios sabe para qué te tiene en el lugar donde estás. Y ese es lo bonito de que nosotros tengamos la perspectiva de Dios y que sepamos cómo Dios está guiando nuestra vida. Entonces, al ver la vida de José podemos decir, bueno, podemos ver su inicio, podemos ver las etapas de sufrimiento que tuvo, pero al final podemos decir, ya se ha sabido por qué lo estaba preparando el Señor. Llegó allí. Como hemos dicho, José nunca fue el primero, pero fue el mejor segundo que había. Y probablemente tú no vayas a ser quizás el mejor, pero vas a ser el segundo mejor. No el primero, pero el segundo. Fíjate que cuando estaba en su casa, su papá era el líder, pero él era el segundo, el más mimado, el más cuidado, consentido. Luego en la cárcel, él era el segundo. Había un jefe, pero en la cárcel era el segundo. En casa de Potifar, lo mismo. Potifar le delegó todo, pero no era el primero, era el segundo. Cuando estuvo ya en Egipto, no fue el primero, fue el segundo. ¿Y cómo podemos hacer nosotros el cumplimiento de la obra de Dios siendo o teniendo el segundo lugar? No tienes que ser el primero, no tienes que ser el mejor. Lo que tienes que hacer es saber cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Eso sí es lo importante. Dios no quiere que tú sobresalgas, sino que hagas su voluntad nada más. Hay muchas personas que hicieron su voluntad y a lo mejor ni aparecen en la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11, ahí donde dice, y otros hicieron esto y conquistaron reinos, pero ni sus nombres aparecen. Y otros dice, fueron aserrados por fe. Uy, eso sí no me gusta, dice que no vayan a cerrar. Pero por fe hicieron cosas hermosas. Sin embargo, no sabemos quiénes eran y qué hicieron, sus nombres no lo sabemos. Pero lo importante no es ser uno grande o famoso, sino hacer la voluntad de Dios. Probablemente quizás tu nombre no aparezca en algún libro importante de historia, pero sí aparece en la memoria de Dios que tú hiciste aquello por lo cual Él te trajo a esta tierra. Y eso es lo más importante, que puedas decir al final, he acabado la carrera, ¿verdad? He peleado la buena batalla y he guardado la fe. Que puedas decir con certeza, ok, terminé como Dios quería que terminara. Y esa satisfacción, solamente Dios te la puede dar. Muy bien, ¿alguna pregunta, hermano? ¿Preguntas? Hermano Marvin. Edwin. Sí. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, Edwin. No, sí, ya me extrañaba que estaba muy calladito. Qué bueno, qué bueno. Me encanta la forma que expresó lo de José. Y es bueno tener una línea de tiempo de ese tipo para nosotros mismos, para saber cómo hemos ido evolucionando en todo este proceso. En cuanto a lo que decía usted de la oportunidad de vida, bueno, yo he tenido 5 oportunidades de vida en las cuales he visto la mano de Dios.
Y eso es lo que me hace estar firme. No puedo olvidarme de las maravillas de Dios que ha hecho. Me ha rescatado 5 veces de la muerte. Wow. Y eso es algo que no se puede olvidar. Sí. Y eso lo mantiene a uno firme. Conocí al Señor a los 14 años y gracias al Señor, tengo 47 de caminar con Él. No ha sido una línea ascendente, pero ha sido una línea en que Dios es el que me ha sostenido. Porque a veces me ha aflojado y Él es el único que me ha sostenido. Amén. Y hablando de José, yo considero a José el siervo sufriente. Porque si lo vemos, fue un hombre noble, un muchacho noble, siervo, temeroso de su padre, temeroso de Dios. Sufrió en Egipto, ¿ya? Sufrió como siervo, pero luego fue exaltado. Entonces, eso nos lleva a nosotros a que, igual como usted decía, no importa en la posición que estemos, no importa si somos el de la cola, pero si el temor de Dios está en nuestras vidas, Él nos va a exaltar y nos va a usar y va a llevar a cabo el propósito que tiene para nosotros. Sí, así es. Gracias, Edwin. Yo creo que hay muchos profetas que hicieron excelente trabajo y ni tan siquiera aparecen en la Biblia. Dios los usó, Dios entregó su mensaje y lo hizo. Así que tenemos muy lindos mensajes, buenos ejemplos. Juan Carlos. Sí, es que, ¿sabes qué? También lo que pasa es que no es de que nos vaya bien o nos vaya mal, ¿verdad? Sino es la falta de conformidad de nuestro ser a la voluntad de Dios, porque Dios es soberano. Ahorita que he estado discipulando gente que familiares han muerto de COVID y están durante el proceso de la enfermedad, que ya ves que es difícil. De hecho, la persona por la que te pedí que oráramos, la mamá de Eric, ya murió el domingo pasado. Sí, wow. Entonces, y ese es el proceso, que la voluntad de Dios es soberana y así le hayamos invertido lo que le hayamos invertido el asunto, pues Dios dice no y es no. Y entonces en nuestra perspectiva decimos, es que para que yo sea feliz o para que según mi entendimiento yo me vaya bien, tiene que pasar esto en mi vida. Y entonces nosotros hacemos un constructo mental absurdo según nuestra perspectiva de lo que queremos o lo que creemos que va a ser nuestra felicidad y no, a fin de cuentas, es aceptar la voluntad de Dios, porque bien estamos viendo que hemos sido creados con un propósito y ese propósito está en la soberanía de Dios. Y entonces hagas lo que hagas, se va a cumplir el propósito. Entonces, mejor conformarte, o sea, conformar es tomar forma de, conformarte a la voluntad de Dios, tomar forma de la voluntad de Dios. Si en este momento la voluntad de Dios es que yo pase por un duelo, pasarlo con gozo, o sea, que es muy distinto a alegría, ¿va? El gozo es esa paz que, el poder de Dios obrando en ti y esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. O sea, si nosotros nos aferramos al gozo de Dios, vamos a aceptar su soberanía y vamos a aceptar la voluntad. Si es voluntad de Dios que hoy quede sin empleo, es voluntad, si es voluntad, lo que sea, ¿no? Que mi hijo se enferme, o es más, si es voluntad de Dios que pierda a mi hijo, que es voluntad de Dios, acéptalo. Y entonces la paz que sobrepasa cualquier entendimiento estará reinando en tu vida. Entonces, yo creo que ese objetivo principal y lo que dices de la línea del tiempo, ¿no? Eventos y esto, el otro, si tú esos eventos los alineas a que es voluntad de Dios, entonces no va a haber discrepancia en tu carácter o no va a haber esa angustia que generalmente vivimos queriendo obligar a Dios a hacer nuestra voluntad, más no a alinearnos a la voluntad de Dios. Ok, nada más comentar algo que tú dijiste ahí. ¿Creen ustedes que siempre
O sea, aunque independientemente de lo que nosotros pensemos o hagamos, Dios siempre va a hacer su voluntad, la voluntad con nosotros. Yo creo que sí, Dios siempre va a hacer su voluntad. Ajá. A ver qué piensan los demás. Porque podríamos llegar a decir, ok, si Dios siempre va a hacer su voluntad conmigo, entonces ¿para qué me esfuerzo yo en saber cuál es? ¿Para qué me esfuerzo yo en conocer? A ver, hermana Mireya. Yo digo que, o sea, yo cuando oro, digo, hágase tu voluntad en mi vida, pero siempre y cuando, o sea, yo creo, yo hasta apenas unos años lo hago, pero siempre he hecho mi voluntad antes de conocerle. No sé yo lo si tengo me dividido. entiendas, entonces... Ok, gracias, hermana Mireya. Rosy, ¿vas a comentar algo? Yo lo tengo dividido. Sí, sí, obviamente siempre se cree en la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero también siento que Él nos dio el libre albedrío. Entonces siento que uno, porque cree en Él y todo, busca hacer su voluntad. Pero también puede ser que Dios tenga establecido un plan para uno, pero uno por cabezota puede no llevar a cabo ese plan. Entonces, por ejemplo, yo lo digo por mi vida. Muchas veces yo digo que muchas bendiciones que Dios tenía para mí, yo no las recibí por yo querer ir por el camino que yo quería ir. Ajá. Entonces, yo no puedo llegar ahorita a echarle la culpa a Dios y decir, ay, Señor, ¿por qué no tengo tal cosa? Ay, Señor, y no hablo de cosas materiales, ¿verdad? Sino cosas que satisfacen al ser humano en otro plano. Pero entonces, yo pienso eso, que no es, digamos, Dios tenía un plan para mí y Él ha puesto las personas, ha puesto las cosas, pero si yo me empeño en hacer mi voluntad, de ahí Dios va a decir, y es también yo siento, es un plano muy, digamos, estoy diciendo una opinión muy personal, ¿verdad? Sí, sí. Pero digamos, por ejemplo, también siento que es cuando pasa que una persona, digamos, sabe de Cristo, acepta a Cristo, pero igual va a seguir haciendo cosas que no deben ser. Yo siento que, no sé, pienso yo que Dios aprovecha la oportunidad, así ya creyó en mí, mejor me lo llevo para que no se metan más problemas. Sí, Así sí. lo pienso yo, o sea, como Sí, mejor no, está lo bien, rescato Rosita. en este momento que ya lo Ajá. tengo, a que haga algo que yo sé, yo estoy viendo la vida de él y sé que no va, o sea, entonces mejor aquí es salvándolo, ¿verdad? Sí. Pero eso es un plano que yo pienso muy personal, Ajá. pero sí, yo pienso que él sí es soberano, pero que uno muchas veces le echa a perder la sopa. Ok, está bien. Gracias, Rosy. Nancy Karina. Hola a todos. Pues yo creo lo mismo que estaba diciendo ahorita Rosita, que de pronto, o sea, crecemos, yo creo que hasta que nos encontramos con Cristo haciendo lo que nosotros queremos o como nosotros queremos, o acomodarlo como nosotros queremos, o sea, manipulando, encaprichándonos, etcétera. Pero en el momento que conocemos de Cristo y permitimos que Él sea quien dirige nuestra vida, Él sea quien nos ayude por medio de su Espíritu Santo, nos comenzamos a ser sensibles a esa voz del Espíritu Santo. Entonces hay cosas que decimos, quiero esto, pero sabemos que no, o sea, que nos está poniendo el Espíritu Santo un no muy claro, muy, a lo mejor no audible, pero sí muy tajante y debemos de obedecerlo, ¿no? Es cuando nos da Él la libre decisión de, ok, ¿quieres ir por la izquierda o por la derecha? ¿No? Pero con la voz del Espíritu Santo, aunque no nos guste el camino que debemos de seguir, entonces tenemos la opción de seguirlo, pero aún en esos momentos Dios nos da el libre albedrío. Aún con esa voz del Espíritu Santo, aún ahí tenemos nuestro libre albedrío para poder decidir si seguimos lo que nos dijo el Espíritu Santo o no lo seguimos. Ok, bueno, gracias. Pues, sí, por eso hay tantos desafíos en la Biblia, ¿no? A vivir en santidad, a obedecer, a encarrilarnos, enderezar lo torcido, etcétera. Hermano René, ¿me parece? Sí, hermano René. Bueno, hay ciertos inalterables en la vida del hombre, ¿no?
por ejemplo, la fecha de nacimiento, la fecha en que vamos a morir, la familia en la que nacimos, la condición social en la que nuestros padres, el color de la piel, y son cosas que Dios ya determinó de antemano, pero nos ha dejado a nuestra voluntad tomar ciertas decisiones que son pocas, pero muy trascendentes para nuestra alma, ¿no? Sí. Ahí en el Antiguo Testamento, ya ves, hay un pasaje donde dice, te pongo la vida y la muerte, tú escoge. Entonces ahí está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a poner una de las pocas decisiones que quiero que tomes, ya todo lo demás está decidido, hasta el día que vas a morir. Sí. Pero quiero que tú escojas la vida o la muerte. Entonces, es algo importante, ¿no? Sí, claro. Que tomar Sí. decisiones en nuestra vida. O sea, así es. Muy bien. Recuerden que lo que dice el hermano René es lo que Josué dijo, ¿no? Escogeos hoy a quién sirváis. Pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y eso es importante, ¿no? Las decisiones que uno toma. Aarón no estaba en el plan de Dios, en el plan A de Dios, por decirlo así, pero por la deficiencia de Moisés aparece Aarón, pero no estaba en el plan A. Y yo creo que todos deberíamos de buscar hacer el plan A de Dios, no los otros que ni modos ahí van improvisando o de acuerdo a nuestra actitud, ¿verdad? Como Dios el ejemplo tiene... de Barzillai, ¿te acuerdas? Barzillai, ajá. Que no quiso estar en el reino, pero otro fue el que aprovechó. No Así estaba es. llamado el otro, pero el otro se llevó la bendición. Así es. Bueno, vamos a escuchar un último comentario de Edwin nuevamente y después vamos a orar. No, solo que hay que tener en cuenta que Dios tiene su voluntad que es inalterable y es para todos. Hay voluntad permisiva y la voluntad directa de Dios. Y mientras vivamos bajo su voluntad, el plan perfecto de Dios se va a desarrollar. Si no vivimos bajo su voluntad, el plan perfecto de Dios nunca se va a desarrollar. Entonces, por mucho propósito que tenga Dios en mi vida para desarrollarlo, si yo no soy obediente a su palabra, nunca va a cumplir ese propósito. Nunca se va a cumplir. No porque Dios no quiera, sino porque yo no lo permito. Ahora, el plan, ese propósito de Dios es ya Dios lo ha preparado de antemano para sus hijos. Entonces, eso sería el único cuidado que hay que tener. Sí. Porque si Dios determinara que siendo buenos o malos, Él va a llevar a cabo su plan con nosotros, entonces no nos estaría dando libertad. Sí. Entonces, por eso es que nos ha dado, y como decía usted, Josué dijo, yo y mi casa vamos a servirle a Dios. Esa era una determinación de obedecer y de estar firme a la voluntad de Dios. Así Y es. eso llevó a Josué a ser el hombre que fue. Entonces, si nosotros queremos ver en nuestra vida el plan de Dios desarrollado hasta el final, debemos de mantenernos firmes y de vivir en santidad. Por eso es que el Señor nos llama, vengan a mí, vivan en santidad, sed santos porque yo soy santo, sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo de Cristo. Y ese es el llamado a despojarnos a nosotros mismos de nuestro viejo hombre y vestirnos del hombre nuevo. Cuando lo hago y me someto a la voluntad de Dios, que es perfecta, entonces el plan de Dios empieza a desarrollarse en mi vida. Así es, excelente, excelente. Pues vamos a darle gracias al Señor porque Él está hablándonos, ¿no? A través de cada uno de ustedes. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Toño Mayén que nos dirija en oración, por favor. Hermano, buenas noches, hermanos. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita provisión, porque podemos estar escuchando tu palabra, Señor, porque podemos estar en camaradería, Señor, escuchando tus maravillosas promesas, Señor, la manera en la que tú nos elegiste y podemos aprender para poder dejar que tu voluntad obre en nosotros, Señor. Te damos muchas gracias. Te pido que a mis hermanos les sigas dando
esa sed de ti, Señor, esa necesidad que puedan ellos tener. Te doy muchas gracias, permítenos tener a bien nuestros sueños, Señor, danos descanso para poder seguir. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Vamos a tomarnos la foto, por favor, allí, todos listos. Nos pasamos la mano, ¿verdad? Para acomodarnos el cabello, los que todavía tienen. Muy bien. Y la barba, dice también Edwin, ¿verdad? La barba también. Sí. Bien, hermanos, entonces al contar hasta 3 viene la foto. 1, 2 y 3. Muy bien, otra. 1, 2 y 3. ¿Ok? Bien, hermanitos, Dios les bendiga. Y recuerden entonces que Dios tiene un propósito para ti, y ese propósito, si tú no te esfuerzas viviendo tu vida como Él quiere, te lo puedes perder. ¿Verdad? Ánimo, Dios te bendiga. Y saludos a cada uno de ustedes. Hermano, dice Vivis que si ella no sabe cuándo aceptó a Cristo, ¿qué fecha pone? Que si ella todavía no tiene este encuentro. Que lo deje en blanco eso. Sí, vamos a hablar aparte con Vivi. Por lo pronto déjalo en blanco. A lo mejor Sí. todavía no se convierte. Hasta luego, buenas noches a Bueno, todos. bendiciones. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches, hermanita Ale, bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, se cuidan. Bye, bye.